Gracias. Ok, quiero que te imagines a un leproso. Lucas 5:12, poquito más adelante, también habla, ¿verdad?, de leproso. Habla Mateo, Marcos y Lucas. Habla de la misma historia, porque ahí estaban con el Señor, ¿verdad? Entonces, Lucas dice lleno de lepra. Lleno de lepra. Hermano, ¿puedes poner, mira la lepra del hermano, pero puedes poner la segunda foto, hermano? Lleno de lepra. No quedaba nada en su cuerpo sin esos granos ensangrentados. Imagínatelo, pues ya lo estás viendo, ¿verdad? Pero así estaban muchos, llenos de lepra crónica. Y nadie los quería cerca, porque era contagioso, ¿verdad? Era la presencia de carne viva, carne ensangrentada, ¿verdad? Esas llagas vivas. Y era un hombre, aquí está en el agua, ¿verdad? Cuando limpió a los leprosos, ¿verdad? Solamente vino uno a darle gracias, ¿verdad? A dar testimonio. Pero tú te imaginas cuando estaban con sus ropas viejas, sucias, seguramente olía mal, seguramente tenían ese cabello largo, embarañado, sabrá Dios cómo estaba, ¿verdad? Pero nadie los quería cercas a los leprosos, ¿verdad? Posiblemente él vivía, no sé, podía tener su tienda, podía estar solo en una cueva, no sé, pero igual estaba solo, ¿verdad? Y dice Lucas 5:12, también dice que se postró con el rostro en tierra. Así lo explica Lucas, rostro en tierra. Y que ya sea hincado o ya sea de rostro. ¿Qué es eso? Una reverencia al Señor, una humildad al Señor. ¿Por qué? Porque reconocía, sabía que Jesús sanaba. Ya sabía, la gente ya estaba en multitudes de gente, iba atrás de él, porque él sanaba a todos los enfermos. Dice que solamente, no nomás la viuda, no nomás la de flujo de sangre tocando su manto se curó. Muchos solamente con el toque de su manto se curaban. Entonces se divulgaba por toda la tierra quién era él, qué hacía él. Y el leproso, cuando sabía que por ahí iba a ir Jesús, el leproso se hinca sobre él, ¿verdad? Y le dice Marcos 1:40, dice, si quieres, puedes limpiarme. ¿Por qué le dice eso? Si quieres, porque él reconocía que sí puede. Sí puede. La cosa es si tú quieres. Si es tu voluntad sanarme, sanaré. ¿Verdad? Y entonces el Señor, teniendo misericordia, o sea que es compasión, de él, puso su mano sobre él al instante. Amén. Al instante. Gloria a Dios. Quedó sano. Así como tú y yo que estamos sin ni un grano. Amén. Quedó sano al instante. ¿Para qué? Para darle honra y gloria a su Padre. Amén. ¿Verdad? Para que todos supieran que Él es el Hijo de Dios, el que mandó el Señor. ¿Verdad? Iba haciendo todas sus proezas, todos esos milagros, todas esas señales. Por eso sabía Él que el Señor podía sanarlo. Amén. Dice, si quieres, puedes limpiarme. Dijo, quiero ser limpio. ¿Qué tenía el leproso que agradó al Señor? Fe. Fe. Esa misma fe como ese grano de mostaza que nos acaban de dar. Que hay que atesorar eso y acordarnos de eso. Que solamente necesitamos esa poquita fe para mover esa montaña. Que si tú le dices a esa montaña te mueves, te moverás. Aleluya. Cáncer, te vas en nombre de Jesús, sin dudarlo. ¿Verdad? Va a ser el tiempo del Señor, pero nosotros vamos a hablar con firmeza, con autoridad a esa enfermedad, a cualquier cosa con autoridad del Señor, ¿verdad? Que se mueva, se moverá. Amén. Con fe. Eso es lo que tenía el leproso.
esa que mueve su montaña era la leprosía, ¿verdad? Y gloria a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Amén. Hebreos 11:6. Galardón de los que le buscan. ¿Por qué? Porque entra la fe por el oír. Y oír la palabra de Dios. Por eso estamos Amén. aquí, para engrandecer nuestra fe. Porque ahora tenemos más fe que cuando empezamos en la palabra del Señor. Amén. ¿Cierto? Hemos crecido. ¿Por qué? Porque hemos estado atentos. Y luego se va haciendo rema. Y se va haciendo queremos más y queremos más y queremos más y nos metemos más en las escrituras. Y después entendemos las escrituras. ¿Cuántas veces hemos leído las escrituras y no las entendíamos? Como que se nos entra por aquí, se nos sale por ahí, no entendimos nada. Porque no estábamos realmente enfocados en la palabra de Dios. No estábamos escudriñando las escrituras. Más ahora, escudriñar es poco a poco. No es leer así. Es escudriñar versículo por versículo. Y si podemos entrar en una Biblia de estudio, Amén. Amén. eso te va diciendo qué quiere decir cada versículo. Y tienes otra perspectiva de lo que dice ese versículo, ¿verdad? Entonces vas entendiendo más a fin de que te vayas moviendo con el Señor te va a dar dando más. Amén. Porque todos tenemos un plan y un propósito del Señor. Aleluya. Es de que nosotros nos entreguemos al Señor, porque Él nos Amén. quiere dar más. Amén. Nos quiere dar más. Hay un plan, ¿verdad? El plan es vivir para Él. Él murió por ti, tú vive para Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y si tú crees en ese milagro, en lo que estás esperando, crees, porque sabes que va a ser tuyo, no dudes. Amén. Dale gracias a Dios por Él. Amén. Dale gracias a Dios por Él. Aunque parezca en tinieblas, aunque parezca oscuro, aunque parezca que estamos en la profundidad del ¿cómo se dice? Del pozo cenagoso, hay luz. Amén. En el Señor hay luz. Amén. Vas a ver tu milagro. Abre el cielo el Señor por tu favor, a tu favor. ¿Verdad? Los muros se caen con el Amén. Señor. Así como Jericó se cayeron, se caen los tuyos también. Gloria Amén. a Dios. ¿Por qué? Por la fe, por obedecer. Tiene más de 3,000 mandamientos o promesas, ¿verdad? Más de 3,000, basados en los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero si le obedeces, hay recompensa. Amén. Nada se queda sin recompensa. Cualquier obra que tú hagas no se queda sin su recompensa. Amén. Amén. Aleluya. Él va a abrir caminos. En nombre sea de Jesús. Verás, como dijo el Señor, como le dijo cuando iba a resucitar Lázaro, verás la gloria de Dios Aleluya. en tu vida. Verás la gloria de Dios en tu vida. Amén. Aleluya. Porque no hay nada imposible para Dios. Lucas Amén. 1:37. En el Antiguo Testamento nadie podía tocar a un leproso porque violaban la ley y se contaminaban. Sin embargo, Jesús tuvo misericordia y compasión de él. Lo tocó. Amén. Amén. Hizo el bien. ¿Para qué? Para honrar al Padre, ¿verdad? Todos, hermanos, necesitamos ese toque del Maestro. Amén. Todos necesitamos ese toque Amén. del Maestro. ¿Y cómo se da ese toque del Maestro? ¿Cómo se puede dar? Con la intimidad. Amén. Con la intimidad, como estaba diciendo nuestro hermano, tenemos que entrar en un devocional diario. Si tienen uno con su familia, excelente. Pero si no, solos, a solas, que no tienen nadie que escuchar, tú y el Señor, porque lo importante es que te escuche Él. Amén. Es orar, es meditar, es estar en esa constante oración. Necesitamos orar. ¿Y saben qué? Orar, cuando estemos orando, orar en voz alta. Amén. ¿Saben por qué? Nos vamos nosotros mismos oyendo y vamos aprendiendo a orar poco a poco. El orar hace la práctica.
¿verdad? Si no practicas orando tú sola, ¿cómo vas a orar por los demás cuando tú necesites orar por ellos? Amén. Primeramente te va a dar pena, porque no estás impuesta a orar, o tú solamente habla con el Señor. Pero ¿cómo aprendemos a orar? Escuchando la palabra. Mira, Salmos es hermoso para aprender a orar. Amén. Salmos es hermoso. Cuando no sabes orar, o yo tampoco, ¿verdad? Soy una experta, pero me pongo, o sea, me encanta Salmos, porque Salmos me gusta cómo habla el Señor. Son cánticos, alabanzas al Señor. Eso es una oración, la alabanza al Señor. Abrir tu corazón al Señor, decirle cuál grande es, Amén. ¿verdad? Y después de que lo alabas, después de que lo maravillas y le dices cuál grande, exaltado es, entonces pides tus peticiones. Pero esa práctica te va a hacer un mejor creyente en frente de los demás. Cuando alguien te pida oración en el momento, ¿sabes qué? Ahorita vamos a orar. Amén. Posiblemente se te puede olvidar o se te puede pasar por el transcurso del día. Ora por esa persona en el momento. En tu trabajo te piden, mira, ¿sabes qué? Ora por mi hijo, está enfermo. Ora por aquel hermano X. Vamos a orar. Y si tú tienes la práctica, no te va a dar vergüenza. Amén. Porque, o sea, vergüenza, no vergüenza orar. Vergüenza de que no te salgan las palabras fluidas, ¿verdad? La práctica, como dicen dicho, la práctica hace el maestro. Entre más practicamos, más aprendemos, más lo vamos a hacer. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Y está en nosotros, hermanos, buscarlo en esa intimidad, a solas. Podemos clamar, llorar, y lo que sea. Buscar ese altar en nuestro cuarto, ¿verdad? Él nos quiere llevar a niveles más grandes, niveles secretos. Amén. Que Él tiene para ti y para mí. Amén. Algo que solamente nos puede dar si realmente buscamos esa intimidad. Amén. 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 Aleluya. Para el Señor, hermanos, no le importa que estemos sucios como el leproso, ¿verdad? O llagas, o que estemos sucios de pecado. Ese sería nuestra lepra. El pecado. No le importa. A Él no le importa el exterior. Le importa nuestro interior. ¿Cierto? Amén. Él quiere que nosotros estemos limpios de corazón, puro de corazón. Que lo busquemos a Él con sinceridad. Amén. Amén. Y Él nos quiere sanar las heridas internas. Cualquier herida interna, cualquier dolor interno. Amén. Siempre hablamos de heridas físicas o de enfermedades, pero el interior, ese carcome, tal vez más que la enfermedad por fuera, tal vez más que la lepra. Porque un leproso puede entrar al reino del Señor, pero uno malo de corazón no puede. Amén. Ese se puede decir que es más leproso que el leproso. Tenemos que estar, si queremos entrar al reino del Señor, tenemos que estar limpios de corazón, ¿verdad? Y eso es entregándonos al Señor, arrepintiéndonos de todo, despojándonos de todo al Señor. Amén. Y obedecerle y ir, ¿verdad? Limpiarnos es ir a pedir perdón, a que tengamos que pedir perdón, ir a hacer el bien. Amén. Amén. Aleluya. Y al instante, después de que Jesús puso su mano, se le fue la lepra, ¿verdad? Y Jesús le dijo en Marcos 1:44, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Amén, aleluya. ¿Qué fue lo primero que hizo él? ¿Verdad? Fue y divulgó. No debemos de ser chismosos, hermanos, como él. Se puede decir, le dijo el Señor, no digas, sé discreto. Yo creo que fue tanto el gozo que no pudo contenerlo. Fue tanto el gozo que se fue por la ciudad y se quedaron unos pensando, ¿quién no es ese leproso? ¿Será leproso? Y tal vez tuvo que decirlo porque estaba de mucho gozo.
Tú imagínate, un día de lepra y al otro segundo limpio, totalmente. Pero el Señor le dijo, no digas. Lo dijo. Ahora, nosotros pecamos muchas veces de chismosos. Sin querer, pero pecamos de chismosos. Te dicen una cosa y vas y la cuentas por ahí. Y se va haciendo el problema mayor, ¿verdad? La cosa es cuando nos digan algo, si alguien se quiere desquitar de algo, pues puedes prestar el oído, pero que ahí quede. Amén, para que no se divulgue el problema. Que se haga más grande porque el chisme causa muchos problemas. Amén. En la familia, en el trabajo, ¿verdad? O que ella me dijo y le dijo a la patrona que yo hice eso cuando no es cierto, o un problema con la familia, mira lo que hizo él, y es algo chiquito se hizo muy grande, ¿verdad? Mejor frenemos nuestra lengua de hablar chismes, ¿verdad? Dice, la gente chismosa revela los secretos, la gente confiable es discreta. Proverbios 11:13. Amén. El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Amén. El Proverbio 16:28. Se han rompido o roto familias, amistades, todo por los malos entendidos. Amén. ¿Verdad? Y el noveno mandamiento es no hablar contra nuestro prójimo falso testimonio. Éxodo 20:16. No hablemos de falso testimonio, porque eso es decir mentiras. Amén. ¿Verdad? Y eso es de Satanás. ¿Verdad? Decir mentiras no es de Dios, es al contrario. Porque eso es lo que vino Él. ¿Verdad? La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lanzas para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. Proverbios 18:7-8. Duele. Más cuando han hablado, ¿verdad? Algo que es mentira, que es falso testimonio, duele, porque no es cierto, y se divulgó eso. Cuidémonos nosotros de eso. Y si alguien anda por ahí, algo en contra de nosotros, nosotros como cristianos tenemos que perdonarlos. Amén. 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 No tomar venganza. La Amén. venganza no es tuya ni mía, es del Señor. Amén. Se la dejas al Señor. Señor, siento esto porque no es cierto lo que han dicho. Tú habla con Dios, es tu papá. Mira, tengo aquí esto en el pecho, Señor, pero te lo entrego. El Señor se encarga. Amén. Nosotros no. ¿Verdad? Nosotros vamos a hacer el bien al Señor porque los ojos del Señor están en nosotros. Gloria a Dios. Amén. ¿Y qué le dijo Jesús al leproso que no hiciera? Que no digas a nadie, sino que ve con el sacerdote primero, ofrece por tu purificación lo que Moisés te manda para testimonio a ellos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que Moisés le mandó hacer? Vamos a ver en Levíticos 14, del 1 al 9. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, escuchen esto, muy interesante. Le dijo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. ¿Qué le dijo el Señor? Que vaya al sacerdote. Y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra, del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifique 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y la declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, raerá todo su pelo,
y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza y su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Eso es lo que le mandó el Señor a hacer. No digas nada, pero ve con el sacerdote. Él te va a decir, él te va a ver. Ellos no podían quitar la lepra, pero ellos sí podían decir, ¿verdad? Diagnosticar, o ya estás sano o no. Veas esto, ve a agarrar la vecilla y haz esto. Y ya después te vas a quitar, te vas a rasurar el pelo, la barba, la ceja, todo. Vas a limpiar tus vestidos y después ya podrá volver al campamento. Amén. Eso era lo que mandó el Señor. Si quieren leer más de esto, está en Levíticos 13 y 14, habla de las leyes acerca de la lepra. Vamos a volver a Marcos. ¿Y qué hizo el leproso, verdad? Pero ido, él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él todas partes. Él lo tocó y por ende ya no podía él volver a los campamentos, ¿verdad? Entonces, él se iba a los desiertos, pero también porque él quería orar. Él se iba a los desiertos porque quería estar a solas. Mas, sin embargo, la gente donde sabía que iba, allá va, y se divulgaba la palabra, iban tras de él. La gente, multitudes, ¿verdad? Pero él se iba mucho al desierto, ¿verdad? A orar. Siempre orar. Él es el que nos enseñó, nos puso el ejemplo de siempre estar en oración, ¿verdad? Así como es como cuando le dio de comer a los 5,000, ¿verdad? Así es como él se fue. Y así fue como la multitud llegó a él, 5,000 hombres, ¿verdad? Dice la palabra, sin contar mujeres y niños, o eran más. Pero también no nada más eran los 5,000, que son los que más se oyen, ¿verdad? Eran, en otra ocasión, eran 4,000 también. So que en los 2 veces, él estaba en el desierto con esas billones de gentes, ¿verdad? O miles de gentes, perdón. En el caso de los 5,000, está en Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Él tuvo compasión de ellos porque tenían hambre y sed de la palabra, ¿verdad? Porque se les explicaba de acuerdo a la ley, pero los fariseos cambiaban la ley de acuerdo, la manipulaban de acuerdo a su conveniencia, ¿verdad? Mas él sabía que estaban faltos de sabiduría de la palabra del Señor. So, él tuvo compasión de ellos, ¿verdad? Y estando ahí todo el día, dijeron los discípulos le dijeron a él, Señor, ya es bastante tarde y no han comido. Mándalos a que se vayan a buscar comida fuera, ¿verdad? A las aldeas o a ver dónde ir a comer. Y dijo Jesús, dales de comer. Pero ¿cómo le vamos a dar de comer a tantos? Ve y busca, dice, ve y busca qué hay de comer. Volvieron, ¿verdad? Con aquel niño. Hermano, ¿puede poner la otra, la número 2? La foto número 2. Fue y trajo, que eran 5 panes. El niño traía 5 panes, ¿verdad? Y 2 peces. Y oró al Señor. Y sobraron 12 canastas. Aleluya. Eso es un milagro. Un gran milagro. Y todavía unos así no creían. En el 4,000, en el día que él le dio de comer a los 4,000, estaban con él 3 días. 3 días.
estaban con él. En Marcos 8, 2, 3 dice, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Ese es Jesús hablando. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Desde muy lejos venían porque sabían el poder de Dios en él. Pero dijo, yo tengo compasión de ellos. ¿Cuántos panes hay? Dijeron 7 panes. 7 panes y unos pececillos. Y rindió para todos, para los 4,000 mujeres e hijos. Y sobraron ahí 7 canastas. Amén. Ese es el Dios que servimos. Un Dios compasivo. Un Dios compasivo que Él sacia la necesidad de todos. De nosotros, de todos. Al mismo tiempo. Tú tienes una necesidad, yo otra, usted otra. Todos tenemos necesidades. Y Él es nuestro Dios para todos. No hay acepción de personas. Y no hay problema tan grande que Él no lo pueda resolver. Amén. Amén, gloria a Dios. Nada es grande para Él. Tú haz lo posible y Él hará lo posible. Lo posible para ti es creerle a Dios. Lo posible para ti es no creer que tu problema es tan grande así. Amén. Tu trabajo aquí es despojarte de tu carga que traes aquí en tus hombros y dársela a Él. Gloria a Dios. Él se va a encargar. No estás solo, no te dejarás solo, no temas, no te intimidas. Él está contigo. Él va enfrente. Amén. Él va enfrente de tu batalla. Amén. Amén. Y cuando Él va con nosotros, hay victoria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Él no se queda con nada, nos da manos llenas. Pues, y a todos al mismo tiempo, porque es omnipotente. Amén. Omnisciente, a todos nos siente por igual, ¿verdad? Y con todos puede. A todos nos escucha. Amén. Es poderoso. Gloria a Poderoso nuestro Dios. Aleluya. En estos 2 casos habla el Señor de compasión, ¿verdad? ¿Y qué es compasión? ¿Qué es compasión? Es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien, impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, o remediarlo o ayudarlo. Es sufrir juntos. Esa es la compasión que tenemos que tener de Cristo, que cuando aquel sufre, tú sufres con Él. Amén. Te metes en su dolor. Amén. Amén. Y sufrimos juntos, oras juntos, porque sientes el pesar por esa persona Amén. y la haces tuya. Amén. 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 Amén, Es una cualidad de Dios, un Dios misericordioso. Amén. Amén. Él tiene misericordia y la misericordia del Señor es sentir en sus entrañas el dolor ajeno. Él sintió compasión por la gente porque no tenían la palabra de Dios. Y si no tienen la palabra de Dios, no van a ser salvos. Tengo que darle la palabra del Señor. Él sintió esa compasión por sus hijos, ¿verdad? Vimos hace 2 semanas que hablamos, ¿verdad?, de Lázaro, ¿verdad? ¿Y qué hace el Señor en versículos Juan 11:35, que es uno de los versículos más chicos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dice que Jesús llora? Amén, aleluya. ¿Por qué lloró? Porque vio a su amiga, a su amada amiga, Marta y María llorar. Llorar. Y Él tuvo compasión. Y dice que se estremeció el espíritu. Amén. Se conmovió al ver el llanto de sus amadas. Amén. Porque Él no quería, ¿verdad?, que Lázaro muriera, pero tuvo el plan. Se quedó donde estaba, ¿para qué? Para glorificar a su Padre. Amén.
había un propósito, ¿verdad? La compasión de Jesús es visceral, un sentimiento interno, Amén. intenso. Amén. ¿Tú has tenido alguna vez un dolor que sientes por dentro, ese dolor de incompetencia, de, ¿cómo se dice? De que no lo puedes entender, tienes mucho dolor. Ese es el dolor del Señor. Amén. Y si tú tienes ese dolor, tenlo por seguro que el Señor lo tiene por ti. Aleluya. Lo tiene contigo. Amén. Amén. Por eso, si tú vas a Él, Él te va a sacar de ahí en su tiempo. Pero Él te va a sacar, no te deja ahí. Porque Amén. Él no nos suelta de la mano. Él cuando nos da los brazos, no los cierra. No importa qué hagamos, no importa qué pecado hayamos hecho, cuando uno se arrepiente, Él está con los brazos abiertos, está esperando más que vengas para Amén. abrazarte Amén. y no soltarte, porque no estás solo. A veces pareciera, ¿verdad? Posiblemente, pero ahora como creyentes sabemos que nunca estamos solos. Amén. Amén. Aleluya. Como seguidores e imitadores de Cristo, hermanos, tenemos un llamado muy grande a ser compasivos. Aleluya. Amén. Por tanto, como escogidos de Dios, ¿quién son los escogidos de Dios? Levanten su mano. Amén. ¿Quién son los escogidos de Dios? Amén. Amén. Ustedes son escogidos de Dios. Están aquí porque son los escogidos del Señor. Amén. Los ha llamado. Amén. Los ama. Por eso estamos aquí. Porque nos llamó donde quiera que andábamos. Amábamos antes al mundo. Pero Él nos llamó con lazos de amor. Nos trajo aquí a Amén. servirle a Él. Amén. Amén. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados. Amados somos del Señor. Aleluya. Revístanse de afecto entrañable. Así, de ese amor entrañable, que lo sientas en tus entrañas, en tu ser aquí interno. De bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia. Aleluya. Así tenemos que amar al prójimo. Con esa humildad con la que el Señor nos ama a nosotros. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Hay otras ocasiones de compasión que quiero hablar en el día de hoy. Es de una viuda. Hermano Sergio, ¿me puede poner la foto siguiente? De la viuda. Vamos, si quieren, voltear sus páginas a Lucas 7. Lucas 7 del 11 al 17. Hermano Elías, ¿me puede leer esa palabra? Lucas 7 del 11 al 17. Sí. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: Jehová, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Aleluya. Naín, en ese tiempo era un pequeño pueblo, una pequeña aldea, apartado de las rutas transitarias, ¿verdad? Solo tenía un camino para acceder a él. Era un pueblo pobre donde estaba esta mujer viuda que iba a enterrar a su unigénito, ¿verdad? Se le muere su esposo, ¿verdad? Y le queda su hijo, pero su hijo fallece, ¿verdad? Dice
en Lucas 7:13, que vamos a leer, dice que cuando Jesús la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, no llores. Tuvo compasión de ella. Amén. ¿Y por qué tuvo compasión de ella? Porque sintió su dolor. Amén. Sintió el dolor que tenía ella en su corazón, porque como Él escudriña nuestros corazones, nuestro pensamiento, Él sabía lo que estaba pasando por ella. Amén. ¿Verdad? Que tenía un dolor intenso, que solamente una madre podía sentir. Amén. Y no nada más perder ya a su esposo, perder a su hijo, su único familiar, ¿verdad? Y el Señor sintió en sus entrañas ese dolor de la viuda. Y qué casualidad que el Señor pasó por ese lugar remoto. No era casualidad. Era el plan del Señor. Amén. Porque también ahí en Judea estaban unos que no creían, ¿verdad? Tenía que hacer ese milagro. Que de hecho fue el primer muerto, el primer fallecido, como decían, estaba dormido, ¿verdad? Que Él resucita esa vez. Y cuando hay obviamente una pérdida, ¿verdad? Hay un dolor enorme, una profunda tristeza, ¿verdad? Pero no estás solo o sola, ¿verdad? Porque Amén. aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aleluya. Salmo 27:10. No estamos solos, el Señor nos ha tomado cuidado de nosotros. Amén. Amén. El Señor te ama, Amén. tanto que es tu proveedor, Amén. es tu compañía, Amén. es tu amigo fiel. Amén. Amén. Él es quien escucha nuestro llanto, nuestro dolor, y que Amén. lo va a apacentar. Amén. Amén. Él nos va a dar a manos llenas. ¿Por qué? Porque eres su hijo, su hija. Amén. Él te ama. Amén. La muerte, hermanos, no era el plan de Dios. El plan de Dios hizo a Adán e hizo a Eva. Amén. El plan de Dios era que se fructificaran y viviéramos en el paraíso, que Él nos había dado árboles de comer, nos había dado todo a manos llenas. Pero ¿qué pasa? Vino Satanás, ¿verdad? Y vino a engañar a la mujer, que después le dio al hombre. Y entró la muerte. Dijo, no comas de ese árbol, porque si morirás. Amén. Vino por Satanás. No era el plan del Señor que muriéramos, ¿verdad? Por eso vino Jesús. Por eso mandó al Señor. Por eso se despojó de donde estaba. Se hizo pobre para caminar con nosotros. ¿Para qué? Para que un cordero limpio, sin mancha, sin arrugas, sin pecado, diera la vida por nosotros. Amén. Nos compró, padeció por nosotros para que ahora nosotros tuviéramos vida. Amén. Ahora que nosotros hemos puesto nuestra mirada en Jesús, ahora que nos hemos despojado del yo, morimos nosotros para nosotros mismos y vivimos para Él. Amén. Amén. Así que no perdamos de vista, ¿verdad? Que Jesús, sí, el diablo vino y puso la muerte, pero Jesús la venció. Gloria a Dios. Jesús venció la muerte. Amén. Y por eso tenemos vida eterna en el Señor. Amén. Por Él, por aquel que cree en Él. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aquel que cree en Él tiene vida eterna. Amén. Aleluya. Así que no culpemos a Dios en nada. No reprochemos a Dios en nada, porque Él nos da abundantemente. Nos da Amén. una vida abundante
en Él. Amén. Amén. Sin reproche, plena en Él. Aleluya. El enemigo vino para matar, robar y destruir, ¿verdad? Ya sabemos eso. Pero Jesús vino para salvar al mundo. Amén. Y nosotros somos estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Amén. Somos escogidos del Señor, Amén. ¿verdad? Amén. Así que no importa la circunstancia que estemos pasando, es vivir para Dios. Dejar todo. Realmente es dejar los problemas al Señor, Amén. ¿verdad? Y Él se va a encargar de ti. Tú busca primeramente el reino, su justicia, y Él te dará su recompensa, ¿verdad? Amén. Aleluya. Y todo se da por añadidura, dice la palabra. Gloria a Dios. Volvamos a la viuda. Imagínense quedarse completamente sola. Ni un familiar, sin nadie a quien ver, ni quien vea por ella. Cuando contraían matrimonio, una mujer era asignada a la familia de su esposo para que estuvieran protegida económicamente. Si él fallecía, entonces era el primogénito al que se encomendaba su cuidado. Y ahora ella no tenía a nadie. Jesús se compadeció de la viuda, amén. Amén. Y tocó el féretro. Amén. Sin temor, otra vez, sin temor a la impureza. Aleluya. Y quienes tocaban el cadáver quedaban ceremonialmente impuros. Dice Números 19:11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmunda 7 días. Y al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio el séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando aquel muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. No podían tocar cadáver. ¿Pero qué hizo el Señor? Lo tocó. Lo tocó. ¿Para qué? Para darle gloria a Dios. Amén. Amén. Para que todos supieran que Él era el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Aleluya. ¿Verdad? Después, también despertó del sueño de la muerte la hija de Jairo. ¿Se acuerdan? También a la hija de Jairo, él tuvo compasión del padre, porque el padre iba a ir a decirle, cuando Jesús estaba con la multitud, iba a ir a decirle que fuera él a despertar a sanar a su hija. Pero vienen y le dicen a él, ya no le digas, ya no molestes al maestro, porque ya tu hija se murió. Y él lloró, Amén. ¿verdad? Pero le dice el Señor, no temas, cree solamente. Eso es Marcos 5:36. Amén. No temas. Y le dice el Señor a la niña, cuando fue y la visitó, ¿verdad? Porque ya estaba muerta. Él y sus discípulos entraron a la casa junto con los padres y le dijo, Talita Kumi, que es traducido a niña, a ti te digo, levántate. Marcos 5:41, y se levantó. Amén. Por el poder del Señor. Tuvo compasión, oyó. Mira, con tanta gente que estaba con él, alrededor de él, y oyó. Oyó el sufrimiento, sintió el sufrimiento de ese padre. Y fue a esa casa, y esa niña se levantó y le dijo, vayan a darle de comer a esa niña. Amén. Wow. Ese es el Señor que le servimos. Amén. La historia de la viuda de Naín me recuerda a la parábola del buen samaritano. ¿Te acuerdas del buen samaritano? Donde el sacerdote y el levita pasan de largo, miran a un hombre, dice que parecía muerto. Y el sacerdote y el levita pues eran el sacerdote, el que daba la ley, ¿verdad? Del Señor, el que enseñaba al pueblo, se supone, y el levita pues era su ayudante. Imagina, pasa un sacerdote y se pasa de largo.
Y pasa un levita y pasa de largo. ¿Por qué? Parecía muerto. ¿Y qué dice la palabra? Si no podían entrar a congregarse, ¿verdad? Al templo, si tocaban a uno muerto, pues ellos parecían muertos, no lo van a tocar. Porque para ellos era más importante la ley que el amor de Dios, que la Amén. compasión. Amén. Amén. Pero de ahí pasa, ¿quién pasa? Un samaritano. Y para ellos tenían de muy bajo a los samaritanos, porque eran mestizos. Para ellos eran de un pueblo bajo, ¿verdad? ¿Y qué hace él, el samaritano? Toma, se para, atiende a ese hombre, lo levanta y lo pone en su cabalgadura, o sea, su caballo, no sé qué era, camello, era burro, era lo que andaba, ¿verdad? Lo puso ahí, lo cargó, se lo llevó a donde se hospedó y lo cuidó. Primeramente lo cuidó, lo atendió con aceite, con ungüento, lo que traía, ¿verdad? Que lo limpió, lo cuidó. Y luego lo dejó encargado y le dijo, yo me voy a encargar de todo lo que gastes, yo te lo voy a pagar. Ese tipo de compasión, por eso la parábola que le dice el Señor, ¿verdad? Al abogado de la ley, le puso ¿quién es más grande? ¿Quién de ellos mostró más compasión? Dijo, ve tú y haz lo mismo, como el samaritano, que no importe, no lo tocaron porque la ley era que no podían tocar a uno que parecía muerto. Ellos manipularon la ley, la cambiaron a su estilo, ¿verdad? Porque la ley era del Señor, pero la manipularon de esa manera. No pueden entrar uno que haya tocado a un cadáver. Amén. Aleluya. Jesús le dijo en Mateo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primero es amar a Dios, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Amén. Lo mejor es para Dios. Amén. La excelencia es para el Señor, Amén. ¿verdad? Después es el prójimo. Después somos nosotros. Porque si queremos ser los primeros, tenemos que ser los últimos. Amén. El mejor plato de bocado es para los demás. Si te sobra, qué bueno, ¿verdad? Tu visita le vas a atender, ¿verdad? Como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Pero todo lo mejor es para los demás. Amén. Amén. Así quiere Dios que amemos al prójimo antes que nosotros mismos. ¿Quién de nosotros va a meter la mano en la lumbre? Si estamos bien de nuestras facultades. ¿Quién vamos a meter la mano en la lumbre? Nadie. ¿Por qué? Porque nos amamos, ¿verdad? Bueno, al prójimo lo tenemos que amar como a nosotros mismos. Amén. Lo que quieres para ti, tienes que querer para tu prójimo. Amén. Si tú tienes, si hay algo con que puedes te han bendecido y tú puedes ser de bendición a alguien más, no te quedes con él, sino dale al otro, ¿verdad? Amén. O dile, hey, allá está esa, no sé, algo, ¿verdad? Que sea de ganancia para ti, pásalo a los demás. No te quedes con eso, Amén. ¿verdad? Ama al prójimo, es sentir al prójimo, el sentir el dolor ajeno como a ti mismo también, Amén. ¿verdad? Amén. Aleluya. Si verdaderamente amamos a Dios, amamos al prójimo, y si lo amamos así como a sí mismo, no le harás daño, ¿verdad? Pidamos a Dios que crezcamos en compasión, si con todo lo que aprendemos de la palabra de Dios, ¿verdad? No nos conduce a una compasión así, entonces sinceramente no estamos aprendiendo nada de la palabra del Señor. Amén. Porque la palabra del Señor, toda la compasión que Él tuvo, ¿verdad? Mira, la compasión que Él tuvo por el pueblo de Israel.
Los sacó porque los vio estar de esclavos. Los sacó a sus escogidos, a su primogénito, Israel. Y todavía, o sea, se quejaban. Mira que no tenemos, estamos en el desierto, no tengo agua. Y ahí va Dios y les da. Mira que no tengo comida. Ahí va Dios y les da el maná. Y luego les daba codornices de noche, en las tardes. Y mira que no tenemos esto. Y mira que para qué nos sacaste de aquí, no tenemos ni siquiera, allá estábamos bien, allá comíamos carne, aquí no tenemos nada. Pero el Señor tuvo compasión cada vez con ellos. Siempre está llena de compasión la palabra de Dios, ¿verdad? Aleluya. Aleluya. Tenemos un llamado, hermanos, a ayudar a los necesitados. Ayudar a los huérfanos, a los viudos en sus aflicciones, en mantenerse limpio de la verdad de este mundo. Santiago 1:27. Tenemos que dar ayuda, ¿verdad? A los huérfanos, a las viudas, a los que no tienen trabajo, a las que sufren necesidad, a los homeless. Nos está llamando el Señor, ¿verdad? Como dijo la pastora, a ayudar al prójimo, a los homeless que están pasando fríos, calores, ¿verdad? Que no tienen, más que nada no tienen la palabra del Señor. Amén. Eso es lo que necesitan más que cualquier otra cosa, ¿verdad? Amén. Los ancianos en un nursing home. ¿Saben que aquí tenemos un nursing home? Aquí estamos. ¿Cuándo nos vamos a quedar un día para ir a visitar a unos homeless? A unos ancianos aquí. Ahorita no se puede, pero después sí. Cuando se pueda, sí, cuando se pueda, ¿verdad? Tenemos que hacer la obra. Ellos están tan necesitados de cariño, porque muchos de los familiares los abandonan ahí. Amén. Ellos están, cualquiera podemos morir en cualquier momento. Pero entre más se acerca la edad anciana, pues dices tú, pues se acerca más. Pues tenemos que dar esa palabra de vida, ¿verdad? Palabra de vida eterna. Amén. ¿Verdad? Y mi hijo, que te lo tuvo que hacer como parte de una clase que tenía, y él siempre cuenta ahora, mi hijo menor, que tenía que tener una clase ¿cómo se dice? De compasión, ¿verdad? Tenían que ir a darle de comer a los niños, a los ancianos, o tenían que hacer cosas así, y le tocó ir con unos ancianos, y él siempre habla que fue un eye-opener, como que se le abrieron los ojos a la necesidad de ellos, que están como niños, con sus muñequitas. Están ellos tan necesitados, solo lo que querían era un abrazo. ¿Sabe qué querían? Que los escucharan, que se sentaran con ellos y los escucharan, ponerles atención. Amén. Amén. A eso nos llama el Señor, ¿verdad? Aleluya. Y sigamos el ejemplo del Señor. Él es nuestro mayor ejemplo de entrega. Amén. Primera de Pedro 3:8. Finalmente, hermanos, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables Amén. Amén. con los unos a los otros, en el amor de Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. En resumen, amigos, hermanos, tengamos misericordia. La misericordia del Señor. Así como el Señor tiene Amén. misericordia de nosotros, tengamos misericordia con los demás. Compasión con toda la gente. No nada más la gente que de nuestro alrededor, de nosotros mismos, sino con aquellos, ¿verdad?, que no están en nuestro entorno. Tenemos que ir buscando esas almas. Es por eso que tenemos que evangelizar. Cuando Amén. se pueda, como Amén. dijo pastora, cuando se pueda ya hacerlo, lo tenemos que hacer. Es nuestro llamado, es Amén. nuestra gran comisión, ¿verdad? Amén. Ir haciendo discípulos y tener pedir oración. Aprendamos como le digo, no aprendamos, practiquemos la oración, ¿ok? Practiquemos la oración en sus casas a solas con el Señor,
¿Para qué? Porque esa oración la van a orar a aquel necesitado, en ese es cuando estemos evangelizando. Amén. 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 Aleluya. Y no nada más con ellos, sino con quien sea, como le digo, cuando alguien necesite una oración, ahí mismo, por teléfono, Amén. en el momento. Amén. Necesito oración, espérate, no me cuelgues. Vamos a orar, ¿verdad? Aleluya. Y tenemos que ser de buen testimonio de quiénes somos en Cristo Jesús y que puedan mirar ellos en nosotros, hermanos, la luz. Amén. Amén. Que seamos luz para Amén. ellos. Y prestar el oído. Muchas veces se quieren desahogar con nosotros y es lo que tenemos que hacer nosotros. Prestar oído, ¿verdad? Y hablarles con el amor de Dios. No criticar, Amén. no juzgarlos, porque no somos nadie para juzgarlos, simplemente escucharlos, ¿verdad? Y que ellos miren, que miren nuestra vida, ¿verdad? Que sea testimonio de nuestra vida, cómo el Señor nos está ayudando, cómo estamos saliendo de una aflicción por el Señor, Amén. ¿verdad? No hace mucho alguien le dijo a esta persona, wow, de todas las personas, tú eres la que me hace llegar más o querer más a Jesús por tu testimonio. Gloria a Dios. Y esta persona dice, pero si no he hecho nada, tu vida es un testimonio. Amén. Después de lo que te hicieron, y tú todavía perdonas con ese amor, con esa entrega, ellos dominan, no se queda, Amén. ¿verdad? Parece que nadie lo está mirando, pero sí lo miran. Miran que tú amas a Cristo y lo que Cristo hizo en ti era para que se hubiera quedado una amargura en tu corazón, pero no, porque el Señor trabaja en esa persona, hay amor para esa otra persona. Amén. Y ese es el testimonio más grande que esa persona pudo dar o puede dar. Amén. Que otra gente lo mire. Parece que nadie lo mira, pero sí lo miran. Aleluya. Ese es el testimonio que nosotros tenemos que dar, ¿verdad? Aleluya. Y traerlos a Cristo. Por tu testimonio tú vas a traer a esas personas a Cristo. Amén. Amén. Que Dios te use, hermano, que te siga usando, te siga bendiciendo. Amén. Amén. Los amo en Cristo y Dios me los bendiga. Amén. Amén. Aleluya. Gloria